Bien, pues vamos a dar explicación a la fundamentación teórica para la organización curricular por integración de áreas del conocimiento. Cabe mencionar que en la descripción del video voy a dejar la bibliografía de las fuentes consultadas, pero pues básicamente son Camiloni, Vasco, Coicaud, Tedesco y Román Martiniano. Entonces, de estos 5 autores de 5 documentos distintos hicimos una integración que en un siguiente video va a desembocar en una propuesta de integración por áreas del conocimiento para el currículum vigente en México. Vamos a comenzar hablando de las disciplinas. Las disciplinas son las asignaturas y actualmente el currículum, como se trabaja al menos a nivel secundaria, tiene muy claras las asignaturas, es decir, las disciplinas que se van trabajando en cada clase con cada maestro diferente. Cada disciplina tiene sus características. Estas características tienen que ver con una estructura sustancial y una estructura sintáctica. No vamos a entrar en detalles, los autores que ya les mencionaba, me parece que es Camiloni, quien hace una explicación, al igual que Coicaud, de cuáles son las estructuras sustanciales de una disciplina. Básicamente es el contenido, son los temas, mientras que las estructuras sintácticas son los métodos. Todo lo que tiene que ver con los temas, con el contenido, con el objeto de estudio de una disciplina, todo ello es la estructura sustancial. Todo lo que tiene que ver con los procedimientos para la construcción de sus contenidos, todos sus procedimientos, sus métodos, sus metodologías, sus pasos, eso es la estructura sintáctica. De tal manera que si vamos a hacer un análisis de las disciplinas, es muy importante conocer su estructura sustancial, es decir, los temas. Los temas los vamos a identificar con conceptos clave. Los conceptos clave de toda la descripción de un tema que se hace en un currículum, los maestros cuando impartimos una clase o cuando hacemos una planeación o una planificación, un programa, sabemos identificar cuáles son los conceptos clave, lo más importante de ese tema, lo que tiene que llegar al alumno. Mientras que en cuestiones sintácticas hay procesos. Podríamos traducir que cada proceso de la ciencia está involucrado con un proceso cognitivo. Y aquí Román Martiniano es muy preciso cuando habla de que los currículum del siglo XXI ya no pueden estar planteados únicamente en términos de temas. Tienen que estar planteados en procesos y muy específicamente en procesos cognitivos. ¿Cómo podemos encontrar el proceso cognitivo que está incluido ya en el currículum vigente en cada uno de los temas? Bueno, pues por el verbo. Así como hay conceptos clave, que sería lo más importante del tema, así también cada enunciado de cómo está redactado el aprendizaje esperado del currículum vigente, cada enunciado comienza con un verbo y aborda un tema. Voy a poner un ejemplo. Revisar información sobre las características del cuento. Revisar sería el verbo, el cuento sería el concepto clave. Y todo lo demás tiene que ver con la experiencia de aprendizaje, que es otra de las características que nos van a mencionar la teoría y los autores de teoría curricular en la actualidad. Hoy ya no se plantean en un currículum actual que responde a las necesidades del siglo XXI, ya no se plantean las cosas solo por contenidos o solamente de manera lineal en enunciados. Tenemos que hacer dinámico el aprendizaje, de tal forma que tenemos que plantearle experiencias al estudiante para que esa experiencia le sea significativa y de verdad implique una transformación en su comprensión del mundo, le ayude a construir conocimiento. Ya para terminar esta parte de los temas y los procesos, de los conceptos clave y de los verbos, advierto que debe de haber coherencia entre ambos.
Un aprendizaje esperado entonces está conformado por un concepto clave de un contenido disciplinar, pero también por verbos que involucran procesos cognitivos y metodología relacionada con la disciplina o ciencia que se está abordando. Entre ambos debe de haber coherencia. Además de la estructura sustancial y de la estructura sintáctica, para que cada disciplina tenga una identidad que la distinga por completo de todas las demás, porque hay parecidas, hay similitudes entre disciplinas, pero sus particularidades epistemológicas son las que le dan identidad a cada una de las disciplinas, por hermanas que sean o por similares que sean, ya sea en objeto de estudio o en método. Siempre cada ciencia, cada disciplina tiene sus distinciones, y a estas distinciones de identidad le vamos a llamar sus particularidades para la construcción del conocimiento. Estas particularidades son 4 y se van a mencionar una y otra vez. Voy a ser reiterativa en esas 4 particularidades porque tarde que temprano se van a convertir en este ejercicio curricular que estamos haciendo en nuestros organizadores. La primera particularidad de toda disciplina y que le da identidad es su objeto de estudio. Esto es, como ya dijimos, de carácter sustancial. Luego viene su método, que forma parte de la estructura sintáctica. Su relación con la realidad, es decir, de qué manera esta disciplina propone soluciones para problemas reales en su contexto, porque ahí vamos a hablar entonces de que las disciplinas surgen de acuerdo a la situación social, aunque no sean ciencias sociales todas las disciplinas, pero sí surgen de acuerdo a situaciones sociales en contextos históricos, culturales, geográficos. Entonces, cada uno de estos contextos tiene situaciones que resolver y la relación con la realidad es justamente dar solución a estos problemas. ¿Y cómo comunicar? Justamente los productos del conocimiento, cómo esos logros que tienen como disciplina al construir conocimiento a través de sus métodos, al estudiar sus objetos de estudio, al tratar de resolver problemas de la realidad, cómo tienen patrones, lenguaje específico para ser comunicado en la comunidad científica, pero también para hacer difusión ante la población en general. Bueno, una vez que hemos hablado ya del tema de las disciplinas y de sus características y de su identidad, vamos a hablar de 3 niveles de integración curricular. Estos 3 niveles de integración curricular tienen que ver con 3 momentos. El primer momento es lo evidentemente curricular, ya sea que le llamemos los temas o contenidos, los procesos cognitivos o, más actual, las experiencias de aprendizaje. Ese sería el primer elemento curricular. Cuando todos pensamos en currículum, pensamos en programas con temas o con contenidos o con unidades didácticas. Luego, la segunda parte del nivel de integración curricular serían qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. No es nada más el enseñar, sino responder estas 3 preguntas. Un currículum, al responder qué debe de enseñar, qué contenidos, qué procesos, cómo debe de enseñarlos, bajo qué modelo, y actualmente, bueno, pues uno de los modelos vigentes en la sociedad global que estamos habitando hoy en día, pues es muy reconocido el modelo por competencias, que Román Martiniano ya hace allí una especificación que habría que llamarlo más bien el modelo de capacidades, porque competencia se presta mucho pues sí, a confusiones, ¿verdad? Pero bueno, como lo conocemos por competencias a este modelo, sería la forma, aparentemente, la forma de lograr que se adquieran conocimientos, habilidades, actitudes, y aquí muy importante este tema de las actitudes porque el currículum que actualmente se busca proponer o la adaptación, la adecuación, la organización curricular le da mucho peso a este elemento de las actitudes, que no es nada más poner el valor de la semana aquí en la esquina de arriba del pizarrón junto a la fecha. Tiene mucho más que ver y bueno, aquí no podemos dejar de lado, no mencionarlo, porque no mencionarlo sería
pensar que somos tan ingenuos que desconocemos la relación del currículum, evidentemente, con los intereses. Los intereses sociales, siempre decimos, un currículum debe de satisfacer necesidades sociales. ¿Quién establece esas necesidades sociales? Ya sabemos que hay que hacer un estudio en el lugar en donde se va a ejecutar o a llevar a la práctica el currículum, pero en particular, ¿quién dicta esos intereses? Pues las fuerzas a las que les interesa que esa sociedad llegue a una meta o a unos objetivos, a propósitos, a planes, a situaciones a futuro que ya se tienen planeadas, que ya se tienen previstas, y a eso le vamos a llamar una situación de control social, así como las relaciones de poder de las que tampoco se puede deshacer el currículum. El currículum, ahorita vamos a ver en el tercer nivel, porque siempre implica relaciones de poder. Y se dice, no pasa nada, lo asumimos, y en la medida que lo tengamos consciente, en la medida que vamos a hacer trabajar a favor del aprendizaje del alumno, justamente estos factores. El tercer nivel, para este tercer nivel, como ya hemos dicho, no solamente hay que tomar en cuenta el panorama de globalización intercultural, de sociedad del conocimiento, que nos va a determinar el qué enseñar, el cómo, bajo qué modelo, bajo qué experiencias de aprendizaje, el para qué, para llevar hacia dónde a la sociedad, para solucionar qué problemas, y sobre todo el elemento, el factor sorpresa. Todo esto puede estar perfectamente establecido a nivel documento en un currículum, pero el tercer nivel es la relación humana, es decir, la relación entre el maestro y el alumno. Algunos dirían entre el master and servant. Ya no vamos a ahondar ahorita en estas propuestas de que hay alguien que sabe y hay alguien que es ignorante, hay alguien que enseña, hay alguien que aprende. Estas son las relaciones de poder en el currículum, y la verdad que no nos hemos podido deshacer de ellas. Mientras exista una evaluación, una calificación, alguien que asigne número, letra, rúbrica, lo que sea, a alguien que está en un nivel de aprendiz, ahí sigue habiendo una relación de autoridad y de poder. Bueno, pero ese no es el tema actualmente, solo hay que saber que está tomado en cuenta y no lo desconocemos. De tal forma que, pues, estas relaciones, a lo mejor en el conductismo, a lo mejor bandura, en la imitación, podríamos llamarle modelamiento. El maestro es un modelo a seguir, que el alumno siempre está mirando, para bien o para mal. A lo mejor bajo otras perspectivas un poquito más audaces sería la zona de desarrollo próximo. El maestro es ese sujeto que cuenta con habilidades, conocimientos, actitudes, que ya los ha puesto más en juego en distintos contextos, y por lo tanto el estudiante ve en él una posibilidad de avanzar, de ampliar su zona de desarrollo. Y bueno, aquí vamos a darnos cuenta que lo que actualmente está pues legitimado para atender a las necesidades del panorama global es la psicología cognitiva, y podríamos llamarle, el maestro se encuentra en un estadio evaluador. Si fueran momentos del desarrollo, bueno, pues el maestro ya está en las operaciones mentales adultas, perfectamente ya organizadas, abstractas, lógicas, que le permiten evaluar al que está apenas en proceso de aprendizaje. Bueno, dicho esto, y que lo mencionan los autores que he mencionado, nada de esto estoy yo inventándolo, pasemos entonces a cómo se realiza la integración, o cómo estos autores que he mencionado proponen la integración de las disciplinas. Las disciplinas tienen una fragmentación irreal, porque el mundo, la verdad es que uno no anda por la calle viendo a las matemáticas por un lado, a la lengua materna por otro, a las ciencias naturales en el cielo, a las ciencias sociales en la tierra. No, todo está relacionado de tal forma que no lo podemos separar. Se hace una separación, una fragmentación para poder estudiar cada una de estas disciplinas. Al menos así ha sido la historia curricular, desde los griegos, y aquí podríamos hablar de
la clasificación de las ciencias desde Aristóteles, que fue más una necesidad, me imagino yo, para organizar sus apuntes, y era su proceso mental donde él organizaba las cosas por categorías, y esto pues llevó a todos los demás que recuperaron ese conocimiento a pensar que debía de estar así, fragmentado y partido, y de ahí vamos al currículum de los romanos, vamos al currículum en la Ilustración, que por muy humanista, o en el Renacimiento, que por muy humanista, muy centrado en el hombre, seguía siendo fragmentario, porque se seguían dando prioridad a unas cosas, a otras no, se jerarquizaban las disciplinas, no solamente se partía el conocimiento, sino que la matemática era más importante, es más importante la física, y así ha sido la historia disciplinar del currículum. Sin embargo, ahora vamos a tratar de hacer una integración más que una fragmentación. Las particularidades epistemológicas de las disciplinas, ya hablamos de ellas, van a tener que ser correlacionadas. ¿Cómo vamos a encontrar esas correlaciones? Pues de acuerdo a las coincidencias que existan, ya sea de objeto de estudio, de método, de solución de problemas en la vida real o de lenguaje para la difusión de sus productos del conocimiento. De tal forma que, como en toda relación, ustedes pueden imaginar cuando alguien es amigo de otra persona, cuando alguien siente que le cae bien, que hay cosas que platicar, que hay asuntos en común, esos puntos de encuentro son los que nos permiten establecer relaciones. De tal forma que vamos a encontrar los puntos donde se unen, esas ligas, esos sitios de unión para poder conformar la red, que es lo que sugieren los autores. Bueno, se citan a muchos autores en los documentos que aquí les dejo en la descripción, pero insisten. Por ejemplo, Margarita Panza, cuando habla de la agrupación de disciplinas para lograr la organización por áreas del conocimiento, pues desde luego que tiene que haber todo lo contrario de la fragmentación, tiene que haber la unión, tiene que conformarse una red, tiene que haber una fusión holística. Holística significa que desde distintos puntos de vista se logra una amalgama, se logra una fusión, no nada más desde algunos puntos de vista, sino desde la totalidad. De tal forma que la interdisciplinariedad tiene que ser este punto de contacto donde la autonomía y la identidad de cada disciplina se respete, pero que sí exista una interacción entre disciplinas. Por eso hablábamos de relaciones hace rato. Tiene que haber un intercambio, una relación, que esta relación no debe de ser jerárquica, todo lo contrario. Van a convivir la matemática con la física, pero aquí no significa que una es más importante que la otra. Las dos tendrían que tener esta buena relación de horizontalidad, por lo que le vamos a llamar que es una articulación orgánica e interactiva. Interactiva porque están aportándose la una a la otra de manera dinámica, una ciencia, una disciplina a la otra, ya sea que se aporten objetos de estudio, métodos, soluciones o elementos lingüísticos. Orgánica porque no es forzada, porque hay puntos de relación naturales, por eso explicaba hace rato lo importante que es en la analogía de las relaciones humanas, decir, esto me agradó, esto me gustó, encontré unión, encontré coincidencia, entonces por eso es orgánica. No vamos a forzar a disciplinas que no tengan puntos en común o no tantos. Y articulada, por eso es horizontal, de tal forma que esta articulación va a ser teórica, va a ser metodológica, pero también va a incluir las otras dos particularidades epistemológicas, que es la solución de problemas y la difusión de conocimiento. Todo ello implica, son procesos, son productos, son elementos para la construcción del conocimiento. Esta articulación de los 4 elementos de cada disciplina tiene que llevarnos a una agrupación. Ahora, aquí puse el ejemplo de canicas y voy a continuar con esta metáfora también más adelante. Supongamos que las disciplinas, los objetos de estudio, los métodos, cada uno de los elementos disciplinares son como canicas de distintos colores y vamos a agruparlas. Aunque sean distintas, las vamos a meter en una misma bolsita
Y esa va a ser nuestra agrupación de la que habla Margarita Panza. De tal forma que tenemos que tener claro que al meter las canicas a una sola bolsita, no se va a cambiar el color de las canicas. Tenemos que adaptar y decir, bueno, voy a poner color azul, pero puede ser azul fuerte, azul medio, azul claro. Voy a poner rosas, aunque sean distintos tipos de rosas, y adaptar, en lugar de ser inflexibles, ser flexibles para que quepan en las categorías de agrupación. Y bueno, esta parte de la adaptación se va a realizar acorde al conocimiento. El conocimiento es el que nos va a estar dando siempre las pautas de cómo organizarnos. El conocimiento y las particularidades epistemológicas que tanto estamos mencionando, objeto de estudio, método, realidad y comunicación, van a ir generando significados cada vez más y más complejos. Se supondría que cuando llegamos a estudiar una carrera universitaria, el nivel de complejidad que estamos obteniendo del objeto de estudio, por ejemplo, de la medicina, ya es mucho más complejo que cuando estábamos en primaria y veíamos el aparato digestivo. No puede un estudiante de medicina ver lo mismo a nivel de universidad sobre el aparato digestivo que lo que ve un niño de primaria. Entonces cada significado de estos elementos se va haciendo más y más complejo. Esto nos va a llevar a niveles de logro en la apropiación del conocimiento. Este es otro avance en cuestiones curriculares, además de nombrar por procesos cognitivos, por verbos, por experiencias de aprendizaje. Ahora, la acreditación, la certificación, la calificación, la evaluación, la examinación, tendría que tomar en cuenta los niveles de logro en cuestiones de complejidad, de elaboración de significados conceptuales de todo esto, para poderse apropiar más del conocimiento. Todo esto en el alumno. De tal forma que en esta propuesta curricular vamos a trabajar el nivel inicial y el nivel avanzado únicamente de acuerdo al nivel de logro de apropiación de conocimiento en torno a los significados, a su nivel de complejidad de las particularidades epistemológicas. Bien, y aquí estaría como la parte psicopedagógica que da sustento a la propuesta que vamos a realizar. Los autores mencionados coinciden en que el máximo desafío educativo actual es elevar los niveles de complejidad del pensamiento. Ya lo hemos dicho. Conforme más complejo sea el significado, ya sea de los temas, de los procesos, de las formas de comunicar el conocimiento y de las soluciones que se dan a los problemas de la realidad, mientras más profundo y más complejo sea, entonces se está logrando con mayor fuerza transformar lo que se busca en el entorno, ¿no? Que esa sería una de las finalidades, de las necesidades sociales de la educación. De tal forma que para que logremos estos niveles de complejidad de pensamiento, es posible que la metacognición sea un medio, que la metacognición es conocer cómo conozco, pensar cómo pienso, darme cuenta cómo son mis procesos de aprendizaje, aprender a aprender, todas esas formas de que el ser humano se pregunta y se responde y se da cuenta de cómo logra el conocimiento, el pensamiento y el aprendizaje, son las que le van a permitir al estudiante no solamente tener un pensamiento complejo para resolver problemas, sino transferir su conocimiento a contextos inéditos. Contextos que tal vez nunca ha experimentado, en los que nunca se había encontrado en su vida, y sin embargo va a poder decir, si solucioné otro problema en otra situación, puedo hacerlo ahora, puedo tomar herramientas, tal vez no lo voy a hacer igual, pero me sirve todo aquello para ahora, en otra situación, encontrar una solución. ¿Cómo sería este proceso de metacognición que permite la transferencia y la complejidad del pensamiento? Bueno, gracias a conexiones estructurales entre disciplinas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que estructurales? Pues entonces el estudiante tiene que aprender no solamente lo sustancial, los temas y los contenidos de las disciplinas, sino también los métodos.
y a su vez los patrones de cientificidad, los cuales, ya hablamos, es la solución de problemas en la realidad y el lenguaje para comunicar los productos del conocimiento de cada disciplina. Si el estudiante logra, no solamente, generalmente pensamos que esto es lo que se aprende en la escuela sobre cada materia. Aquí la propuesta es relacionar lo de cada materia con lo de otras. Esa es la única forma en la que se va a lograr que estos objetivos tan ambiciosos se consigan. De tal manera que la propuesta sería, ya que estamos hablando de que la psicología cognitiva es la que rige estas propuestas curriculares y es la que está en boga en un modelo globalizado de sociedad del conocimiento, entonces tenemos que proponer un conflicto cognitivo al alumno, el cual va a ser atendido desde distintas disciplinas. Aquí tenemos, por poner ejemplo, la disciplina A, la disciplina B, la disciplina C, pueden ser español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Entonces, cada disciplina va a tratar de dar solución, de aportar algo para la solución del conflicto cognitivo que se le presenta al alumno. La disciplina A va a dar a lo mejor objetos de estudio, métodos, estrategias, instrumentos, pero va a tener un límite en donde va a empezar a relacionarse con la disciplina B. ¿En qué punto se relacionan el español y las matemáticas, por ejemplo, en la solución de un problema? Si el problema fuera que los árboles que están en la escuela se están secando por el exceso de calor, entonces habría que plantearlo, el problema, la lluvia de ideas para la solución, para estrategias, para búsqueda de información. Todo eso está en nuestra lengua, todo eso está codificado en español o en la lengua en la que se esté estudiando, o inclusive en lengua extranjera, y esa sería la aportación del español, las estructuras de los textos, el buscar, el aprender a estudiar, el conformar a su vez otros textos, el discutir, el argumentar. Toda esa sería la aportación del español, y donde empiezan sus límites empezaría la propuesta desde la otra disciplina, desde las matemáticas, por ejemplo. ¿Cuánto se necesita? Ok, ya investigamos y necesitamos darle cuidados a estos árboles. Los cuidados va a ser agua, va a ser abono, va a ser tierra, Vamos a empezar ahora a calcular cuánto necesitamos, a medir, a ir al lugar, al terreno y tomar las medidas y en base a ello hacer los cálculos, y si necesito tanto por cada árbol y tengo esta cantidad de árboles, entonces aquí comenzaría el campo de las matemáticas, pero donde acaba la aportación de las matemáticas, inclusive se pueden usar estadísticas, se puede usar cálculos a futuro, cuántos árboles sembrar, etc. Comenzaría el campo de las ciencias naturales, y las ciencias naturales nos van a aportar qué tipo de abono, qué tipo de árbol necesita, qué cuidados, cantidad de agua para cada especie, analizar las distintas especies que se tienen, ver si son acordes al terreno, al espacio geográfico, bueno, hacer un análisis inclusive ecológico del lugar, ver qué especie es endémica de ese sitio, etcétera, el equilibrio ecológico. Todo esto se puede observar, calcular, estudiar en ciencias naturales, y aquí comenzaría a terminar la aportación de ciencias naturales para llegar a las sociales. ¿Qué ciencia, por ejemplo, está aquí muy unida entre las sociales, las naturales, con aportaciones de las matemáticas? Puede ser la geografía. En nuestro estado, estas plantas ya existían, las trajeron, aportan, ponen en riesgo el equilibrio ecológico. ¿En qué otros lugares existen? ¿Cuál es la cantidad de esas plantas? ¿Los minerales de la tierra son correspondientes? ¿Qué seres humanos han habitado? Y así nos podemos ir hasta la historia y ver cuál es la historia de esa comunidad, qué se sembraba antes, cuáles son los orígenes de la agricultura en este lugar geográfico, qué acontecimientos históricos han afectado la ecología o el proceso de formación de ciudades o de industrialización del lugar. Y así llegamos también a la zona de las ciencias sociales. ¿Qué quiero decir con todo ello?
que va a haber un punto en el que se relacionen, que era lo que hablábamos hace rato, en el que haya puntos de encuentro entre disciplinas, todo con el fin de resolver el conflicto cognitivo. Va a haber sitios en donde ya no sea muy claro distinguir entre la matemática y la ciencia natural, donde estemos calculando sobre el agua. Entonces, esos sitios en común, esos puntos de encuentro, son los que no hay que perder de vista para hacer una integración curricular. Esos puntos de encuentro nos van a permitir diseñar las experiencias de aprendizaje, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cada experiencia de aprendizaje, entonces, debe de ser integrada. ¿Por qué? Pues porque va a partir de la integración de los puntos de relación de las disciplinas, pero también integral. ¿Por qué? Porque en el caso de esta propuesta curricular debe de considerar el aspecto físico del estudiante, no nada más el aprendizaje a nivel mental, sino también las cuestiones físicas. Pongo junto cognitivo-emocionales porque de acuerdo a la psicología cognitiva y Jean Piaget, lo cognitivo ya incluye las emociones. Entonces, bajo esta perspectiva de la psicología cognitiva es redundante decir cognitivo-emocional, pero bueno, así está planteado, cognitivo-emocional. Y para los que sean expertos en estas cuestiones de filosofía, pues se dice que todo aquello que es bello es justo, o algo así, de tal forma que la estética y la moral pues también van de la mano. No sé qué sentido tendría separarlas, pero bueno, me imagino que va en el sentido más que nada del arte y de las buenas costumbres o algo así, y lo cívico, que es la formación ciudadana, de tal manera que, o en sociedad, ¿verdad? La experiencia de aprendizaje no solo debe de integrar las disciplinas, pensar en los aspectos del ser humano completo de cada uno de los estudiantes, sino además tener una relación dialéctica entre la teoría a nivel conceptual y la práctica, es decir, los procedimientos. Debe ser profundo porque va a dar solución a problemas auténticos de la vida cotidiana y debe estar planteado en niveles de logro. Y acerca de los niveles de logro, y ya para ir concluyendo, me gustaría decir que en psicología cognitiva los estadios del desarrollo pues son como escaleras en las que va subiendo el niño, el adolescente, hasta llegar al proceso de pensamiento adulto o abstracto, y es lineal pero va en ascenso, de tal forma que podríamos decir, así lo dice Camilloni, me parece, o Coicaud, cuando inclusive cita a Howard Gardner y dice que se han dado cuenta que el protoconcepto que se forme en el niño en la escuela inicial y primaria va a permitir que después se formen los conceptos ya cuando la cognición esté lo suficientemente madura, pero si no se tiene el protoconcepto es muy complicado brincar a la abstracción de un concepto. Y habría que hablar mucho de cómo propone Piaget que se hace la abstracción conceptual, pero bueno, eso ya lo podemos investigar cada quien por nuestra cuenta, de tal forma que un protoconcepto en la educación inicial, primaria, va a permitir que después, inclusive de la básica, se forme el concepto ya a nivel adolescente, media, superior tal vez, hasta llegar al conocimiento disciplinar, que ya sería la bolsita con todas las canicas de un solo color, y que esto ya ocurriría a nivel superior. Así que podemos decir que estamos generando un puente en donde pasemos de los saberes generales, el alumno pasa de los saberes generales a los saberes disciplinares, del protoconcepto al concepto, a lo que después será el conocimiento disciplinar, que pase del nivel inicial. Ahorita estamos planteando un currículum que abarque la educación básica para que después pueda llegar a nivel superior, ya con lo necesario para haber construido los conceptos y poder ahora sí distinguirlos con todas sus características disciplinares. Sin embargo, la psicología cognitiva dice que es mejor que los protoconceptos se aprendan en estas relaciones dinámicas. Así que la propuesta sería generar un núcleo interdisciplinar. Ese núcleo va a ser la experiencia de aprendizaje, que es lo mismo que el conflicto cognitivo. Este núcleo interdisciplinar va a
generar las relaciones entre las disciplinas. Por ejemplo, la disciplina A nos va a permitir tener el objeto de estudio, la disciplina B nos va a aportar el método, la disciplina C nos puede aportar cómo darle solución a un problema en la realidad, la disciplina D cómo darle difusión, y por mencionar una forma, porque pueden aportarnos fuentes de consulta, antecedentes, estrategias, técnicas, instrumentos, materiales. Sin embargo, nos vamos a quedar con estos 4 elementos como organizadores de nuestro núcleo disciplinario.